¿Te ha pasado que entre más intentas marcar límites o exigir que te valoren, más pareciera que se aleja ese respeto que buscas? Como si en lugar de ganar terreno, terminaras sintiéndote invisible o menospreciada. Si te identificas con esto, relájate, no estás sola. Pero aquí viene lo bueno, hay una forma de cambiar la situación sin necesidad de discutir ni caer en manipulaciones. Se llama psicología inversa, y cuando la dominas, se convierte en tu mejor herramienta para generar respeto y atracción sin esforzarte demasiado. Antes de que pienses que esto es un truco barato, aclaremos algo: las mujeres con alta autoestima no buscan revancha, ni se desgastan con juegos tóxicos. En lugar de eso, aplican estrategias astutas y seguras para cambiar la dinámica a su favor sin caer en discusiones vacías. Y aquí te voy a mostrar 10 formas de darle un giro a la situación sin hacer mucho ruido. Desde el arte de tomar distancia hasta el impacto del silencio. Estas técnicas cambiarán la percepción que los demás tienen de ti, y lo más importante, la que tienes sobre ti misma. Muchas personas creen que la mejor manera de ser respetadas es confrontando directamente. Pero, ¿y si te dijera que, a veces, la clave está en reaccionar de manera inesperada? Piensa en esto: cuando alguien cruza un límite, la respuesta común es discutir, exigir explicaciones o enojarse. Sin embargo, las mujeres seguras saben que la clave está en mantenerse serenas. No corren detrás, hacen que las busquen. No discuten, dejan que el silencio haga su trabajo. No intentan forzar nada, permiten que el otro enfrente el resultado de sus actos. Y aquí está la magia: las personas valoran aquello que no sienten seguro. Si en lugar de reaccionar como esperan, te alejas con elegancia, su mente empieza a cuestionarse: ¿por qué se está distanciando? ¿Habré hecho algo mal? Esa duda juega a tu favor. Antes de seguir con las siguientes estrategias, si estás disfrutando este contenido y quieres aprender más sobre cómo convertirte en una mujer de alto valor, suscríbete ahora mismo. No te pierdas ningún vídeo donde comparto estrategias exclusivas para elevar tu autoestima y mejorar tus relaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser la primera en enterarte. Olvida la idea de castigar como una revancha. Aquí no estamos para gastar energía en cosas que no la merecen. El verdadero castigo es tu ausencia. Hacerle notar que no tienes tiempo para quien no te valora. Si alguien cruza un límite y tú lo sigues permitiendo, lo que realmente estás transmitiendo es: mis estándares son negociables. Pero cuando te alejas sin explicaciones, el mensaje es claro: no acepto menos de lo que merezco. Y ahí es cuando el respeto se hace presente. La gente solo valora aquello que teme perder. Si un hombre empieza a actuar con indiferencia, lo peor que puedes hacer es rogar por su atención. La clave es alejarte de forma natural. No le escribas primero, no te desvivas organizando planes, no estés disponible cada vez que él decida buscarte. No lo hagas desde la rabia, sino desde la certeza de que tu energía es demasiado valiosa. Cada vez que aceptas algo que no quieres, te estás traicionando. Las mujeres seguras no se fallan a sí mismas. Si alguien no respeta tu tiempo, no lo malgastes en él. Si alguien quiere algo que no te conviene, simplemente di: no puedo, sin justificarte. Las personas que te valoran respetarán tus negativas. Los que no, nunca merecieron tu energía. Si te esfuerzas demasiado en una relación sin recibir lo mismo a cambio, el otro empieza a dar por hecho tu presencia. La solución es reflejar su nivel de interés: si él invierte poco, tú también. No se trata de jugar a ser indiferente, sino de asegurarte de que el esfuerzo sea mutuo. En lugar de enfocarte en lo que hace mal, refuerza lo que hace bien. Si él se esfuerza en la relación, hazle saber que lo valoras. Un simple «me encantó lo que hiciste» refuerza su comportamiento positivo y lo motiva a seguir haciéndolo. Una mujer de alto valor no hace que su mundo gire en torno a un hombre. Tiene pasatiempos, amigos y metas personales. Esto no solo la hace más atractiva, sino que también le da seguridad emocional. Si necesitas hablar un problema, hazlo con calma y sin exigir respuestas inmediatas. Expresa tu punto y luego déjalo procesarlo. Cuando actúas desde la seguridad, la otra persona te percibe de forma diferente y respeta más tu postura. Todas estas técnicas funcionan porque se basan en principios psicológicos probados. Las personas valoran lo que no es fácilmente accesible, responden a la reciprocidad y son más propensas a cambiar cuando la presión desaparece. Entender estos principios te da una ventaja en cualquier relación. El respeto empieza contigo. Si no te valoras, nadie más lo hará. Si deseas ser tratada como una prioridad, empieza por tratarte así. No persigas, no justifiques lo injustificable. La mujer que se valora a sí misma es aquella que inspira respeto.
Si quieres llevar todo esto a un nivel mucho más profundo y aplicarlo de manera personalizada en tu vida, te invito a una sesión 1 a 1 conmigo. Trabajaremos juntas para fortalecer tu autoestima, establecer límites sanos y diseñar estrategias para que te conviertas en la mujer de alto valor que mereces ser. Reserva tu sesión ahora, el enlace está en la descripción. ¿Lista para aplicar estos cambios? Comenta el número 3 y dime cuál pondrás en práctica primero.